Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Y me refiero al cansancio del creyente en Dios que sigue trabajando, sirviendo, a pesar de que ya no tiene ganas de seguir sirviendo. Entonces, de ese cansancio quiero hablarles por unos minutos. Y quisiera aclarar que este mensaje no está pensado para un tipo de persona que, que es perezosa, que no le gusta el esfuerzo, que no le gusta el trabajo. No hablo de ese tipo de personas. Estoy hablando de aquel creyente que ha sido fiel por mucho tiempo a su Dios, pero que siente que ya se le acabó la reserva de energía para seguir adelante, sirviendo a Dios y haciendo lo que Dios le pide que haga donde Dios lo envíe, ¿no? Creo que es apropiado ahora recordar lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 9. Podemos leer lo siguiente: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Y tomé este texto que quiero que sea como nuestro texto de base para esta reflexión, porque me parece que en ese versículo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando por sentado que aún esa persona que vive una vida recta delante de Dios, una vida digna, decente, que trata de servir a Dios de corazón y de hacer las cosas como Dios manda, aún esa persona va a experimentar cansancio. El tema para Pablo es que ese cansancio no nos lleve a desmayar. El tema para Pablo es que ese cansancio no nos paralice, no nos altere la mente, el cuerpo y termine dañándonos. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien. De eso no. Aunque sintamos cansancio, sigamos, porque al fin, si no desmayamos, si no perdemos totalmente el ánimo, vamos a ver el fruto de nuestra búsqueda del Señor, de nuestro caminar con Cristo. Y ese es un tema que me gusta en la Biblia, porque me retrata a un Dios que es, en primer lugar, un padre amoroso con sus hijos, un padre cercano, que nos conoce, que sabe nuestra realidad, nuestras necesidades. Y cuando voy a la Biblia y veo lo que la Biblia dice acerca de cómo lidiar con esos momentos de cansancio espiritual, al mismo tiempo, en esas historias que podemos encontrar o en esos principios o consejos que el Señor nos da, podemos ver que Dios no trata el cansancio de sus hijos fieles reprochándoles por estar cansados, diciéndoles que no sirven, no son útiles porque se cansan. Todo lo contrario. Cuando usted ve esas historias, usted se da cuenta que Dios más bien se acerca con cuidado a ese hijo, a esa hija que está pasando por ese momento cuando las fuerzas ya no dan más.
y se acerca con cuidado y antes de darle algún otro trabajo, alguna otra misión que cumplir, el Señor se asegura de proveerle los cuidados que ese hijo, esa hija necesita para su propio bienestar espiritual. Así que déjenme decirlo de esta manera, no todo el que está cansado está fallándole a Dios. ¿Mm? No todo el que está cansado de seguir adelante, que ya no tiene deseo de servir más en la iglesia, en la vida, y siente como cierta frustración porque no ve como que las cosas avanzan. No, no todo el que está pasando por eso está fallándole a Dios. Yo creo que podríamos decir que a veces ese cansancio precisamente viene porque las personas se han mantenido cumpliéndole a Dios y por alguna razón u otra sienten cansancio, frustración espiritual. Así que ese es un tema que necesitamos estudiarlo en la Biblia porque es un tema muy humano. Todos nos cansamos. No sé cómo te va a ti, pero hay días que uno me pasa, no tiene deseos de hacer las cosas. A veces no tenemos deseos ni de orar, ni de leer la Biblia. A veces hay que hacerlo no por el deseo, sino porque uno sabe que es el alimento del alma, es nuestra conexión con Dios. Es un asunto de vida o muerte espiritual. Cuando se trata de la vida, entonces ya no es si tú quieres, si te parece, si te gusta, es asunto de vida o de muerte. Y yo creo que en la Biblia, uno de los primeros caracteres bíblicos que nos llegan a la mente cuando pensamos en alguien que, como decimos comúnmente, su cerebro llegó a un punto en que ya estaba como a punto de fundirse, de darse por vencido. Ese sin duda debe ser el profeta Elías. Cuando usted va al libro de Primero de los Reyes en el Antiguo Testamento y usted lee ese capítulo 17, ese capítulo 18 y usted comienza a ver ese ministerio del profeta Elías, las cosas que Dios le usó para hacer, lo poderoso que fue su ministerio, las señales que Dios proveyó para acompañar ese ministerio, la reputación que él tuvo en el pueblo, lo que él logró, es increíble, ¿no? Justamente después de lo que cuenta el capítulo 18, que Elías acababa de experimentar, sin duda, el día más espectacular de todo su ministerio, porque ese día en el Monte Carmelo, a petición del profeta Elías, el Señor envió fuego desde el cielo en presencia de todos y también Él puso en vergüenza a más de 450 falsos profetas de Baal que quedaron derrotados. Y después de 3 años de no caer una gota de agua en el país, Elías oró en público y la lluvia regresó al país. Era el hombre del momento, era el hombre de Dios. Nadie tenía duda de que Dios acompañaba al profeta Elías y que él representaba al Dios verdadero, a la religión verdadera en ese tiempo. Pero es increíble. Apenas eso se nos cuenta en el capítulo 18. Y cuando usted pasa la página, o por lo menos pasa al capítulo 19, es increíble ver que en ese siguiente capítulo, el gran profeta Elías
está pidiéndole al Señor que le quite la vida, que ya, según él, no vale la pena seguir así. No era una vida para seguirla viviendo. Se cansó, se dio por vencido. Le dijo al Señor, no más, hasta aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Quítame del medio, quítame de este afán. No le encontró más propósito a seguir adelante. Y no venía de un fracaso espiritual, venía del triunfo espiritual. Venía del momento más increíble. Y eso es interesante observarlo en la Biblia, pero con frecuencia el colapso espiritual, la caída, viene después de la victoria, no de la derrota. De momentos de grandes victorias, uno nota que entonces a veces son seguidos por momentos en que las personas experimentan frustración, fracaso, derrota. Es increíble. El pueblo de Israel pasa el Mar Rojo, Dios hace cosas increíbles. 3 días después están murmurando, piensan que se van a morir porque encuentran unas aguas amargas y se complica todo. Muchas veces es así. El desierto casi siempre está del otro lado del triunfo, ¿no? Del otro lado del triunfo. Y eso es algo que deberíamos tener siempre presente. La vida cristiana no consiste tanto en hoy estar allá arriba y entonces mañana aquí abajo y allá voy después y luego bajo. Ese no es el plan de Dios para nosotros. Es el plan de Dios darnos una vida estable, una vida sencilla, una vida en donde la presencia de Dios nos dé esa estabilidad, no importa cuáles sean las circunstancias. El capítulo 19 de Primero de Reyes nos cuenta que Elías, que hizo poner en vergüenza casi 500 hombres, cuando se enteró que la esposa del rey, Jezabel, una mujer poderosa, el poder que tenía era la esposa del rey, había jurado que le iba a quitar la vida porque ella sostenía financieramente y moralmente la religión de Baal y a esos profetas falsos. Cuando Elías se enteró que era el propósito de ella quitarle la vida, por alguna razón, él dijo, lo va a hacer. Estoy solo en este país, en esta ciudad. Me enfrenté solo a esos profetas, nadie me ayudó y ahora esta mujer es así que me va a matar. Así que el capítulo 19 dice que corrió un día entero en dirección al desierto. Bajó del monte y en vez de ir a cosechar los triunfos que le dio el Señor, salió corriendo, escapando por su vida hacia el desierto. Y llegando ahí en un momento dado, al ayudante que tenía le dijo, ya no sigas conmigo, vete, ya no quiero tener nadie que me ayude, no te necesito, vete, que las cosas están complicadas. Saben, uno de los primeros síntomas de cuando estamos sobrecargados, espiritualmente hablando, cansados, es que tendemos a querer aislarnos de todo el mundo. Queremos estar solos y aislados voluntariamente. Y esa es una señal que no es buena, porque el aislamiento, no hablo de momentos de soledad para estar con Dios o para estar con uno mismo, pero esa necesidad, esa tendencia de no querer que nadie esté cerca, que nadie me ayude, es una señal de que algo no está bien. Y entonces se echó ahí debajo de un enebro, de un árbol, y ahí
eh, hizo una oración sincera. Creo que lo que dijo de verdad lo sentía, pero también completamente equivocada la oración de Elías. Él le dijo al Señor, ya basta, quítame la vida. No estamos hablando de un hombre que quiere suicidarse, no, un hombre que le está diciendo al Señor, Señor, ya te he servido, he hecho lo que tú me has dicho, ya, por favor, estoy cansado, no veo los frutos, me siento solo. ¿Para qué quieres a alguien así? Quítame del medio. Ese era el fondo de la oración de Elías. Es un hombre que está cansado no de vivir necesariamente, sino de vivir sin ver aparentemente los frutos, de hacer todo lo que Dios le dice, de ser un hombre fiel a Dios, un profeta fiel a Dios, de ver que nadie reacciona por más cosas que Dios hace, por más mensajes que Él da. Al contrario, cuanto más claro es que Dios está con él, entonces más decidida está la gente a quitarle la vida. ¿Para qué, Señor? Quítame la vida. Yo no soy mejor que los padres míos, le dijo Elías. ¿Por qué yo? Yo soy mejor, hay gente mejor. Quítame a mí, pon otro. Esa fue su oración. Basta ya, Señor. Basta ya. Quítame la vida. Wow. Y la respuesta de Dios es de lo más interesante, porque Dios no lo reprendió por lo que dijo. No le dijo, Elías, ¿qué estás diciendo? Cállate, cállate. No dices algo así. No lo reprendió. Pero tampoco le concedió lo que pidió. Y esto me gusta porque en primer lugar muestra que Dios entendía lo que estaba pasando y de dónde venían esas palabras. Por eso no lo reprende. Más que reprenderlo, él lo que necesitaba era ayuda. Más que corregirlo en ese momento, Dios se dedicó a trabajar las causas que habían llevado a su fiel profeta a sentir un nivel de cansancio tan grande que prefería morir. Y por supuesto no se lo concedió porque de no haber estado bajo los efectos del cansancio espiritual que tenía y de otro tipo de cansancio, sin duda que él no hubiese pedido eso. Así que, ¿qué hizo el Señor? Pues hizo lo que Él siempre hace. Nos da lo que necesitamos y lo que es mejor para nosotros de acuerdo con su voluntad. Y en el caso de Elías, la historia de Elías, pienso yo que una de las razones por la que la tenemos en la Biblia es porque Dios quiere que aprendamos a distinguir que hay distintos tipos de cansancio. Y es importante identificarlos porque no todos se deben tratar de la misma manera. Y a veces es posible que alguien confunda el cansancio espiritual con un simple cansancio físico. Y a veces también puede pasar que se mezclen todos al mismo tiempo. Y bueno, cuando hablamos de los tipos de cansancio, que hay que separarlos para saber tratarlos, y esto no es una cosa complicada ni profunda, pero es algo muy humano. Cualquiera de nosotros lo puede identificar y decir, sí, así es, y ya entiendo cómo es y cómo debo hacerlo. En primer lugar, debemos reconocer el cansancio físico. El cansancio físico es un asunto que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo de nosotros se cansa. Bajo ciertas condiciones se cansa. No es un cuerpo incansable. No es un cuerpo eterno. No es un cuerpo autosuficiente. Necesita energía,
necesita combustible, necesita descanso, necesita para poder funcionar. Y entonces, cuando hablamos de el cansancio físico, hablamos de ese cansancio que tiene que ver con falta de sueño, tiene que ver con no haber comido bien, y eso tiene definitivamente un impacto en nuestro cuerpo. No hemos descansado, tal vez hemos trabajado en forma desbalanceada y no ha habido momento de descanso, y lógicamente en algún momento el cuerpo va a pasar la factura. ¿Mm? No somos de hierro, no somos un robot, somos de carne y hueso, y el cuerpo se cansa. Y es tan sencillo eso de entender, pero fíjense, es tan común que a veces queremos y cometemos el error de espiritualizar el cansancio físico. Pero estar cansado físicamente no tiene que ver con si eres o no eres espiritual. Estar cansado físicamente solo tiene que ver con ser humano. ¿Eres humano? Te puedes cansar si no duermes bien, si no comes bien, si no sabes descansar, si no aprendes que el ciclo de la vida consiste en trabajar y descansar. Así Dios lo estableció desde el principio. Entonces, en el caso de Elías, lo podemos ver claramente. Pero también está el cansancio emocional. El cansancio emocional es la decepción que nos generan las personas. Cuando ya uno está cansado, pero es de bregar con la gente, y uno dice, uy, estoy cansado, ya es que no se puede, no se puede. Es que no consigue uno alguien que entienda, que haga las cosas bien, y uno trata y uno aquello. Y así estaba Elías, herido emocionalmente. Y lo podemos ver claramente. Él estaba muy triste porque según él, en el pueblo de Dios no había nadie que lo ayudara. Según él estaba completamente solo, aunque había un grupo aplaudiéndole allá en el Carmelo. Al otro día nadie lo ayudó a defender su vida. Y entonces está el cansancio espiritual, físico, emocional y el espiritual. Y ese cansancio espiritual es específicamente la sensación de que el esfuerzo que uno está haciendo por ser fiel a Dios, por cumplir la palabra de Dios, no está rindiendo ningún fruto. Y uno hace lo que puede, y uno trata de dar un buen ejemplo, y uno trata de animar, y uno trata de motivar, y uno trata de ayudar a otros, pero uno dice, pero vamos como de mal en peor. ¿Para qué sirve todo esto? Y en el caso de Elías también lo vemos, él le dice a Dios en un momento, es que yo he sentido un vivo celo y por tu obra, y a mí me han dejado solo en esto de defender tu reino, tu palabra, tu honor. Imagínese, usted en una iglesia creyendo que es el único cristiano que hay ahí, que es la única persona que ora, que lee la Biblia, que los demás son, como decía el publicano de Lucas 18, te doy gracias porque no soy como estos otros hermanos que son ladrones, mentirosos, adúlteros. Es complicado vivir así. Uno se cansa emocionalmente. ¿Quién quiere vivir rodeado de gente que no hace lo que tiene que hacer? Eso cansa. Llega un momento que usted dice, no, es mejor estar solo que mal acompañado, decimos. Pero eso nos va generando un cansancio increíble. Y eso la Biblia lo reconoce. El profeta Isaías en el capítulo 40, el versículo 30, 31, tiene unas palabras que deberíamos notar cuando él dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que es claro el mensaje. Cansarse no es nada raro, no es nada pecaminoso.
Hasta los muchachos se cansan. Que uno dice, muchacho, pero tú no te cansas. Sí, dice la Biblia, se cansan. Y los jóvenes flaquean, los jóvenes se caen. Imagínense los que ya vamos un poquito más adelantados. Entonces el cansancio va. Y uno tiene que cuidarse, estar pendiente. Porque es posible que cosas que estamos interpretando de otra manera no sean más que el impacto del cansancio en nuestra mente, en nuestra vida. Y por eso el profeta termina diciendo, pero los que esperan en Jehová, sean jóvenes, sean muchachos, sean adultos, estén cansados o no, Dios le dice, tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué nuevas? Porque Dios sabe que se nos van a acabar las que tenemos. Que Dios sabe que habrá momentos en que la reserva ya no va a estar ahí. Dios dice, si tú estás conmigo, tengo más fuerzas para darte. Así que nota bien que Isaías no dice que son los fuertes los que no se cansan, ¿verdad? No, dice que hasta los jóvenes lo hacen. Así que si te sientes así como que ya no quieres seguir, no es que te falta fe, es que eres un ser humano. Es un ser humano lo que eres. Por bueno, por fiel que sea, por dedicado que sea, por entregado que sea la obra de Dios o entregada, eres un ser humano. Y por eso hay que fijarse cómo Dios trató a Elías. Porque a mí me parece que esta es la parte más linda de la historia de Elías, cómo Dios lo trató. Lo primero que Dios hizo fue, cuando Elías le dice, Señor, ya no más, quítame la vida. Dios no le hace caso, le dice, lo mira bien, le dice, hijo mío, anda hablando todo esto de que no hay nadie que me quiera, que él está solo, pero en realidad, ese es lo que tiene una gran hambre y un gran sueño, porque en su afán y en sus cosas no ha dormido bien, no ha comido bien, y por muy profeta Elías que sea, si no come ni duerme, va a terminar hablando las cosas que está hablando. Así que, hijo, duerma y mire aquí un poco de pan y agua y coma, que lo que usted está es cansado físicamente y está confundiendo el cansancio físico, el hambre que tiene, el sueño que tiene, lo está confundiendo o mezclando con otras cosas y está terminando tergiversando muchas cosas. Dios lo deja dormir. Y no solo lo deja dormir, antes de que duerma le da de comer. Y después despierta y el ángel, dice el capítulo 19, volvió otra vez y le dijo, mire, le traje más pan, le traje más agua, porque lo suyo es serio. Y vuélvase a dormir, le dice el ángel. Y luego le dice una frase muy linda, porque te queda mucho camino por recorrer. ¿Qué significa? Tú estás hablando de que hasta aquí llegaste. Pues no, todavía hay un gran futuro para ti. Tú estás hablando de que no hay nada más que hacer en este país por mi obra. Te equivocas, hay mucho que hacer. No te imaginas cuánto hay que hacer. Según tu ministerio llegó hasta acá. Ni te imaginas las cosas que tendrás que hacer y cómo va a terminar tu ministerio. No es aquí, debajo de un árbol. No es aquí. Vas a ver dónde va a terminar tu ministerio. Elías, come, duerme, que te queda mucho por caminar. Y con esa comida, la Biblia dice que caminó luego 40 días y llegó hasta el monte Oreb. Y allá se metió a una cueva. Y allá en la cueva el Señor lo encontró. Y entonces fue a la cueva y le preguntó. Ahí oyó la voz de Dios diciéndole, Elías, ¿qué haces aquí? Y de nuevo ahí está la ternura de Dios con un hombre cansado, un hombre que se está recuperando físicamente, emocionalmente, que todo se le mezcló y terminó arruinándolo hasta espiritualmente. ¿Qué haces aquí? No lo regaña, no le dice, ¿a usted quién lo mandó para acá? Siempre anda por donde no tiene que andar. No. ¿Qué haces aquí? Era una invitación a hablar. Era una oportunidad para que él se desahogara. Y de hecho, cuando usted lee el capítulo 19 de Primero de Reyes, Elías se desahogó. Y ahí es que le dice 2 veces que
he sentido un celo tremendo, Señor, por ti. Es que yo soy un hombre que no puedo ver tu obra así, no puedo ver la iglesia así. Me duele que a la gente no le importe. Y he quedado solo, he quedado muy solo. Y entonces el Señor le dijo, ponte ahí en la puerta de la cueva. Y entonces ahí, mientras esperaba, vino, dice la Biblia, en primer lugar un viento fuerte y poderoso que removió la cueva con todo, pero Dios no estaba en ese viento. Y después vino un terremoto grande y Dios no estaba tampoco. Y después vino un fuego grande y Dios no estaba ahí. Y entonces vino un viento suave, una brisa apacible. Y en esa brisa suave, suave, ahí venía la presencia de Dios. Qué interesante, ¿no? Dios conocía a su siervo. Elías, en el ministerio que había tenido, el amigo, el hermano Elías se había acostumbrado a, para él sentirse bien, ver cosas poderosas. Dios tenía que hablarle con fuego del cielo, con la lluvia que no cae, con unos cuervos que le traían comida, milagros grandes. Se había acostumbrado a ver cosas grandes. Y cuando las cosas no iban así, sentía que nada estaba pasando. Dios le dijo, no es así, Elías. Yo siempre estoy trabajando, incluso aunque no veas o sientas nada. No siempre mi obra se hace con estruendos, con grandes demostraciones. Aún en momentos de tranquilidad, yo llevo adelante mi obra. Nadie la va a detener. Yo decido cómo manifestarme, porque yo soy todopoderoso. Y, y quiero que aprendas a confiar en mí en los momentos de calma y en los momentos como el que viviste en el monte Carmelo. Y entonces le volvió a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Y le dijo lo mismo, es que me sentía así y estaba solo. Pues Elías, mira, las estadísticas no son lo tuyo. Todo ese cansancio que tú tienes, la falta de comida, de sueño, el desbalance emocional, porque has mezclado todo, te han llevado a exagerar las cosas. Tú eres mi siervo, pero no eres el único. Hay 7,000 más aquí que no han doblado las rodillas. Ese es un problema que hace el cansancio con nosotros. Nos hace exagerar la realidad. Y entonces vemos todo más grande y como todo peor. Y si alguien está mal en la iglesia, no es mal que está, es horrible. Y si alguien no ayuda, es que nadie ayuda. Y si no me pasa algo, es el mundo entero que está en contra mía. Y entonces exageramos las estadísticas. Pero Dios tuvo que decirle, Elías, no es así. No eres tú el único. Mi obra no está en bancarrota. Mi obra nunca depende de una persona. Hay muchos más. Y tú eres mi siervo. Y de hecho tengo trabajo para ti. Vas a ir, vas a ungir a una persona para que sea rey de Siria, vas a ungir a otra persona para que sea rey de Israel. Y también te voy a buscar un ayudante que va también a hacer la obra incluso después de ti. Estaba diciendo, mi obra tiene futuro, mi obra nadie la detiene, mi obra va a seguir adelante. Por eso tiene sentido, Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de trabajar, porque al fin, si no desmayamos, vamos a ver el triunfo de la obra de Dios y nosotros seremos parte de ese triunfo. Pero qué lindo es ver que a su siervo cansado, agotado, Dios no le dijo, párese de ahí, levántese de ahí. No, Dios fue a la cueva. Dios le habló en ese silbo apacible. Dios no lo jubiló, no lo canceló. Le dijo, no, tengo trabajo para ti y tengo gente que te va a ayudar. Y hay más personas, anímate, no estás solo. Qué lindo trato para alguien que en realidad pensó que había llegado el momento final de su ministerio. Creo que tal vez al final de este mensaje debo decir que muchos de nosotros nos pasa como Elías, estamos esperando ver como algo extraordinario que Dios haga, algo grande, una experiencia espectacular. Pero sabe, tal vez
lo que Dios te está diciendo es que simplemente necesitas descansar más. Simplemente necesitas dormir mejor. ¿Ves? Tal vez Dios te está diciendo, si duermes mejor, te vas a sentir mejor espiritualmente. Si comieras mejor, te vas a sentir mejor también en tu fe. No va a ver el mundo tan triste, tan negro. Descansa. Vive una vida tranquila. No quiera tanta emoción. No te afane tanto. No busque tanta adrenalina. También aprende a descansar, a esperar. Aprende simplemente a hacer lo que tiene que hacer. Come, duerme. No importa, mientras tú duermes no se va a caer la obra. Yo estoy aquí. Y no olvides mi presencia nunca. Así que, por favor, al terminar este mensaje quiero que recuerde estas cosas que puedes hacer si tú sientes que ya la reserva se te acabó. Pero estoy hablando de gente que ama a Dios, está haciendo lo mejor que puede, pero siente como que no avanza y como que a nadie le importa. Pues te diría, número uno, antes de preocuparte tanto por la obra de Dios, ¿qué te parece si te preocupa por revisar lo sencillo, lo básico, lo esencial en tu vida? Miren, si hay algo que está seguro en este mundo es la obra de Dios. Si hay algo que no va a fracasar es la obra de Dios. Entonces, cuídate, cuidémonos. Revisa tu sueño, revisa tu comida, revisa tu descanso, revisa tu tranquilidad. Revisa si la mente no está exagerando cosas, si tú no estás exagerando la realidad. Tal vez ese cuadro negro es solo una historia que te está contando tu mente necesitada de sueño y de descanso. Y sabe, díselo a Dios, habla con Dios. Por eso él fue a la cueva y le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Para que Elías pudiera contárselo, pudiera decírselo. Porque cuando las personas hablan, eso las alivia. Pero si no se quejan, si no hablan, guardan todo por dentro y es peor. No crea todo lo que te dice tu mente, porque muchas veces tu mente te trae mensajes que no son ciertos. Yo soy el único en esta iglesia que está realmente, que le importa las cosas de Dios. Nada sirve aquí, nada sirve, a nadie le importa. Eso no son mensajes que vienen de Dios. Dios nunca tiene esa visión derrotista de su obra, esa visión negra del mundo. Dios tiene esperanza en este mundo y tiene gente en este mundo. Porque si empiezas a pensar que eres el único, vas a terminar diciendo, mejor me voy de aquí. Yo aquí no quepo. Soy muy diferente. Así que no te retires. Haz como Elías, reubícate. Sal de la cueva emocional, física y espiritual y haz algo. Únete a otra persona como él lo hizo con Eliseo. Busca a otros que están ahí y Dios te va a ayudar. No te retires. Y al terminar, quiero volver contigo a Gálatas 6:9, donde Pablo dice, no se cansen, pero de hacer el bien. Pero la clave está en lo que dice al final, si no desmayamos. El cansancio va, lo que no hay es que desmayar. Así que si hoy tú estás debajo de ese árbol donde estaba Elías, el árbol de la depresión, de la tristeza, Dios no viene a reclamarte. Dios viene a traerte pan, agua y su presencia renovadora y eterna. Y eso te dará nuevas fuerzas. Vamos a orar para pedirle a Dios que Él nos dé esas fuerzas. Gracias, Padre, por recordarnos que aunque creemos en ti y aunque tú estás con nosotros, somos humanos y necesitamos cuidarnos también físicamente. Gracias por recordarnos que si somos descuidados con las cosas esenciales, eso puede terminar afectando también las cosas espirituales. Gracias por recordarnos
que no todo lo que nos dice nuestra mente es cierto, que no todo lo que nos parece es así, que realmente, sin importar las circunstancias, tú siempre estás trabajando para el triunfo de tu obra. Ayúdanos a hacer nuestra parte en momentos de estruendo y en momentos de tranquilidad. Ayúdanos a vivir una vida estable. Ayúdanos a hacer la parte que nos toca, a no exagerar, a no descuidarnos y a estar ahí para cuando tú quieras. Y el día que esta obra triunfe, que podamos, como Elías, que ya está contigo en el cielo, ir también a ese descanso eterno de la patria celestial. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.